competencias comunes a los servidores públicos, que son para todos, pero en esa entidad va a haber unas competencias específicas para el cargo que están aspirando. Eso es lo que hay que tenerlo clarito. O sea, aquí voy a ver las competencias que son para el INPEC, porque están definidas dentro del INPEC, en el manual de funciones del INPEC. Cuando quieran hacer el estudio de otra entidad, coger el manual de funciones de esa entidad y ver lo mismo, el mismo tema. En el manual de funciones, o al principio o al final, ahí están. ¿Qué pasaría en una entidad que no esté? Está incumpliendo la ley, porque toda entidad pública debe tener definidas sus competencias. Pero bueno, digamos que incumplió y no las tiene. Entonces hay un decreto, que es el 2539, que estipula las competencias en general para el servidor público y por niveles. Y la entidad que no las haya adoptado, que no esté en su manual, se rige lo que diga el 2539. Bueno, pero eso ya es exótico porque en realidad toda entidad lo tiene definido, esto ya. Entonces ahí empezamos el estudio, miren. Les digo que esto es bien cortito y bien conciso. Competencias comunes a los servidores públicos. Esto hay que, como es tan pequeño, como son 5 ideas, hay que grabarse de memoria. Hagan un ejercicio de grabarse eso de memoria. Les digo que eso está en el manual de funciones, ¿no? Por eso no les hacemos guía ni mucho menos. Para que tengan la costumbre también de irse al manual de funciones y ver. Entonces, ¿y cómo se estudia? Grabarse las primeras oraciones que están allá, que definen de una manera bien sencilla la competencia. Como son 5, es fácil grabarse. Y después vamos desarrollando lo de acá, que eso no toca aprendérselo, porque uno no se lo aprende, es un poquito más largo. ¿Listo? Entonces, la primera competencia, orientación a resultados. Estamos hablando de las generales para todos los servidores públicos, ¿no? Bueno, después ya hablamos de cómo se las evalúa y qué les va a aparecer dentro de las pruebas. ¿Cómo se define de acuerdo a la ley? Compañero, por favor, léame esa definición de la competencia. Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. Orientación a resultados, realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. Entonces, bueno, la primera nos grabamos, que se llama orientación a resultados. La definición de competencia dice realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales. Realizar las funciones vamos a tener que hacerlo, es nuestra obligación, para eso nos contratan y por eso nos pagan. Pero nos dan unas condiciones: cumplir los compromisos organizacionales. Entonces, hay que saber, hay que tener en cuenta que en toda entidad hay todo un área que se llama planeación estratégica. En todas las áreas hay un direccionamiento estratégico y en esa área tiene definido los objetivos que pretende la entidad para una determinada vigencia, las metas, tiene definido unos planes operativos. Eso es lo que se llama la planeación estratégica. Entonces, o sea, quiero decir que hay toda una planeación, hay todo un programa que va a cumplir la entidad. Entonces, la primera competencia que le dicen al empleado es que debe estar orientado a los resultados de esa entidad. Hay que entenderlo muy bien. Entonces, mi puesto de trabajo, así sea de barredor o sea de gerente, tiene que estar enfocado a cumplir los compromisos organizacionales. Esa es la orientación a resultados. Cumplir lo que está planeado para la entidad. Entonces, desde donde estoy, desde el puesto que tengo asignado, debo contribuir con mis funciones para cumplir los compromisos organizacionales. Entonces, hay que tenerlo bien clarito eso. No podemos pensar que nuestra función no tenga nada que ver con lo que es la planeación de la empresa. Nada. Nuestras funciones, del nivel que sean, están orientadas a cumplir los compromisos organizacionales. ¿Ya? Entonces, grábense, orientación a resultados primero. ¿Qué significa? Que tenemos que contribuir para que la empresa cumpla con todo su cometido, cumpla con todo lo que planeó.
Y ahí en adelante le dice cómo se cumple eso, cómo hace uno para contribuir a cumplir los compromisos organizacionales, qué tiene que hacer. Ahí es que define las conductas asociadas. Entonces, esto no se nos va a grabar ahorita, pero de aquí ya les queda la tarea de volver a leer y releer esto. Entonces, cuando yo soy orientado a resultados, ¿qué es lo que generalmente hago cuando cumplo mis funciones? Entonces, cuando trabajo, dice, cumplo con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad. Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas. Como les digo, entonces, toda entidad tiene una planeación que se llama estratégica, tiene unos objetivos, tiene unas metas, tiene unos planes operativos. Eso se los dan a conocer a uno. O sea, eso es, en el periodo de inducción le van a decir, aquí hay una misión, aquí hay una visión, aquí lo que hacemos todos los días es esto, lo que visionamos hacia el futuro es esto, y lo hacemos a través de estos planes que están formulados. Cuando habla ahí de en función de estándares, objetivos y metas establecidas, toda esa planeación están, por ejemplo, dice el Ministerio de Educación, dice mejorar el nivel de calidad de los estudiantes de primaria en un 10%. Ese es así planea cualquier entidad. El IMPEC, como decía el doctor Estupiñán, no soy experto, pero el IMPEC debe tener unos objetivos y debe tener unas metas y debe tener una orientación y una articulación con el plan de desarrollo. Lastimosamente no lo conozco, pero el IMPEC puede hablar de lograr la resocialización del personal que está recluido en el sistema carcelario, ¿no? Esa puede ser una. Bueno, pero lo que quiero que me entiendan es que hay unos planes generales, unos planes grandes que son documentos que a ustedes les van a entregar y les van, en entidades hacen examen de eso. ¿Que ahorita lo pueden consultar? Sí, lo pueden consultar, porque toda entidad tiene su portal y el portal tiene unas aplicaciones y ahí está el direccionamiento estratégico. Ahí se puede encontrar. Entonces, ojalá logren tener el dominio de todo este tema que los lleve a decir, bueno, dice que me debo orientar a los resultados del IMPEC. Entonces veamos qué estándares tiene el IMPEC, qué objetivos, qué metas tiene establecidas. Entonces eso. Entonces, esa es una. O sea, toca ceñirse a lo que está planeado. Asume la responsabilidad por sus resultados. Ese es el trabajador que acepta cuando se equivoca, que pide disculpas, que la embarró, pero que está dispuesto a ir adelante, que está dispuesto a mejorar. Ese es asumir con responsabilidad. No es el que saca el cuerpo, no es el que simplemente trata de evadir responsabilidad, sino que la asume. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de trabajador que están buscando, el que asume la responsabilidad por sus resultados, el que se esfuerza, ¿no? Si le dan una tarea que le dicen que hace parte de un proyecto mayor, la cumple bien. Entonces, ahí váyanse dando cuenta qué preguntas nos pueden hacer, es la clave de la situación. ¿Qué preguntas nos pueden hacer para identificar si somos responsables con las tareas que nos asignan? Entonces, por ejemplo, ojalá no nos enredemos, pero miren, necesitan un empleado que asume la responsabilidad por sus resultados. Entonces, para evaluar eso, en las preguntas le pueden decir, si le encargan una tarea y no le alcanza el tiempo, ¿usted qué prefiere? ¿Se va a su casa porque el tiempo con su familia es más importante? ¿Se queda a colaborar y terminar la tarea que le encargaron? ¿Cobra horas extras porque le deben pagar horas extras? ¿Sí o no? Entonces, preguntas de ese tipo serían orientadas a buscar la posición de cada uno de ustedes
frente a ese ítem, porque ellos necesitan que sea una persona que asuma la responsabilidad de sus resultados. Entonces, ¿qué toca responder? Que primero están los resultados de la empresa. Entonces, que no importa mi tiempo, que me quedo haciendo la tarea sin importar nada. Ahí va dándole, esa es la idea. Bueno, después vamos complementando y eso lo volvemos a repetir. El siguiente, conductas asociadas, dice, compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad, tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Ahí lo importante es compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad. Entonces, en las entidades públicas a veces, por ejemplo, no hay suministros, a nosotros nos pasa. No hay suministros, no hay papel y yo tengo dos personas que estaban conciliando y tengo que hacerles el acta de conciliación y no hay con qué imprimirla. Yo puedo tomar unas actitudes, pues si no me dan los medios no puedo trabajar y estaría bien. Es lógico que me tienen que dar los medios, pero resulta que hay dos personas estaban esperando un resultado y entonces de pronto las alternativas que me dan va a ser o no hago nada porque no me dieron los medios o busco la solución, entre ellos comprar las hojas e imprimir. Entonces la respuesta, si yo digo que no hago nada porque no me dan los medios, no estoy mal, porque es una obligación darle los medios de trabajo, pero resulta que estaría mostrando que no estoy dispuesto a buscar la forma, que no estoy dispuesto a sacrificar. Comprarme una hoja no me va a volver pobre, ¿sí? A sacar una fotocopia no me va a volver pobre. Es la actitud. Entonces, si tengo bien claro que hay preguntas orientadas en ese tipo y las meto y las logro identificar de qué competencias son, las respondo bien, ¿sí? Una pregunta de esas, uno tiene que decir, bueno, me están pidiendo que sacrifique cosas. Entonces, como la competencia es que debo estar orientado a buscar los resultados de la empresa, entonces debo ser colaborador y debo sacrificar mis cosas. Gracias. 5. No son, ¿cuántos hay? Pero no necesitamos 50. No. Es que los que faltan. Ah, Que los internacionales son pequeños. ya, perdón. Colaborador de la organización. Puede colaborar con la La comunicación tiene que ser realizar todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, enfrentando los obstáculos que se presentan. Es decir, la actitud de buscar la solución y no quedarse metido en el problema. El ejemplo que les daba se vuelve a reafirmar ahí. Entonces, acuérdense, grabarse orientación a resultados, la primera competencia, para todos ustedes es obligatorio. ¿Qué significa? Realizar las funciones y cumplir los compromisos de la organización. Entonces, interesante tener claro que hay planeación y que hay que cumplir esa planeación. Esa es la primera. Esas conductas asociadas les toca leerlas nuevamente, como les digo, son bastantes, ¿no? Pero ya. La segunda, orientación al usuario y al ciudadano. Segunda competencia. Estamos hablando, acuérdense, de las comunes, ¿no? De todos los vídeos públicos. ¿Qué significa? Compañera, por favor, la mesa. Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. ¿Me regalan 5 minutos? Un minuto. Bueno, Muchachos, los que estén pendientes del pago,
que falten pagar hasta mañana. Si mañana no cancelan, ya no se los deja entrar. Y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde voy a estar en la oficina para que pasen por pocos para hacer el de la talla, peso y perímetro abdominal. ¿Listo? Desde las 6, desde las 8 hasta las 6. ¿Y lo del pago? Bueno, entonces orientación al usuario y al ciudadano. Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. La empresa entonces necesita que el servidor público tenga como foco el usuario y el ciudadano. Lo que yo les comentaba. En el sector privado las empresas les dicen lo importante es el cliente. Acá es lo mismo, pero dicen lo importante es el usuario, porque el usuario es pues es el objetivo del Estado, no el individuo. Ustedes han escuchado hablar de Estado social de derecho, donde el centro de la actividad del Estado es el individuo, eso significa Estado social de derecho. Entonces acá, ¿qué es que necesita la empresa? Que todos los servidores públicos nos enfoquemos a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios. Y ahí dice una cosa, eso es importante, que son términos de calidad, internos y externos. Entonces, nosotros tenemos un cargo dragoniantes del INPEC y vamos a tener dos tipos de usuarios, externos e internos. Pero hay que tomarlo bien. El usuario interno en realidad es el compañero de trabajo, es quien integra la organización, es el otro que está adscrito al INPEC, que cumple otras funciones, pero también depende de nuestro trabajo. Por ejemplo, me voy a inventar las palabras necesarias, pero por ejemplo un oficial de guardia que necesita dar un reporte de la población carcelaria diaria que tiene el centro, le va a pedir el reporte a cada, digamos, a los que están en patios. Entonces, si yo le doy un reporte malo al comandante de guardia, va a cometer un error. Entonces, ese usuario, ese comandante es un usuario mío, depende de mi trabajo, necesita cosas mías, por eso es un usuario de mi trabajo. Es interno porque es compañero de trabajo. En el INPEC es eso. Y el usuario externo es el que no es adscrito a la entidad. Es el usuario, en el caso de ustedes, pues es los usuarios externos serán los internos que van a cumplir las penas. Esos son externos. No es porque está adentro, desde cuenta. Es porque el interno pertenece a la entidad, cumple una función o va por los mismos objetivos que nosotros estamos, y el externo es el beneficiario de los servicios de la entidad. En cualquier entidad pública van a encontrar esa definición. Es así, ¿no? Bueno, pero entonces, verán, eso es una claridad. Hay usuarios internos y externos. Y segundo, lo importante son las necesidades de esos usuarios, internos y externos. Son las necesidades. Entonces, veamos, las conductas asociadas, lo que quiere la entidad que nosotros hagamos dentro de esa orientación al usuario y al ciudadano, son las siguientes, verán. Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general. Atiende y valora las necesidades y peticiones. O sea que si uno está orientado al usuario y al ciudadano, lo que le debe interesar es qué necesita. Debe averiguar qué necesita. Entonces, no hay que interpretarle, no hay que ayudarle, no hay que hacer nada. Hay que indagar qué es lo que necesita. Dentro de eso van a encontrar preguntas. Si un usuario le dice que no le entendió su
su recomendación, ¿usted qué hace? Busca que otro se la dé, le vuelve a explicar, busca otros medios, o no hace nada porque lo hizo, considera que ya lo hizo bien. Entonces, como la competencia es orientación al usuario, nos dicen que debemos tener presente que el usuario es lo importante, tenemos que buscar la manera de que entienda. Y lo que buscan ahí es que estemos dispuestos a identificar muy bien las necesidades, de atender las necesidades de sus usuarios. Eso es lo que dice, ¿sí? Segundo, dice, considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios. Claro, las necesidades del usuario, esa es la clave para todo. Tenemos que estar pensando siempre en las necesidades del usuario. Dar respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad. Siempre, ¿no? Siempre sale las necesidades de los usuarios. Darle respuesta oportuna. Otra, establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responder a las mismas. O sea, buscar la forma de poderle entender y saber exactamente qué necesita. Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. Es lo que les digo, ¿no? Hay que saber y entender que el trabajo de nuestros compañeros afecta a nuestro desempeño y nuestro desempeño afecta al de los compañeros. Esa es orientación al usuario y al ciudadano. Vamos a ver, ¿no? El siguiente, transparencia. Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la información gubernamental. Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida. Aquí es bueno resaltar que aspiramos a ser servidores públicos. Eso tiene una característica, no se les tiene que olvidar. El servidor público no puede hacer nada más de lo que la ley le ordena, ni menos. Si hace menos, se llama omisión, y si hace más, se llama extralimitación. Entonces, ese principio básico es lo que nos está diciendo acá, que tenemos que hacer uso responsable y claro de los recursos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida. Porque cuando metamos nuestra discrecionalidad, cuando hagamos lo que nosotros pensamos, vamos a estar violando la ley y no seríamos transparentes. Entonces, la transparencia lleva a eso, a que seamos claros, respetemos la ley, evitemos la discrecionalidad, porque no nos está dado. Como servidores públicos solo hacemos lo que diga la ley. Y otra cosa, otro componente es garantizar el acceso a la información gubernamental. Entonces, la transparencia es permitir que la gente se informe, permitir que se conozca las cosas que deben conocerse, dar la información a la gente. Ahora, ahí viene otra cosa, hay que tener claro que dentro de la información gubernamental hay cosas que son reservadas, hay una información que no se puede dar. En el INPEC me imagino que habrá la información clasificada. Nosotros en el bienestar tenemos, allá hay información privada, clasificada y pública, y en todo papel que se haga está clasificada y tiene un fondo. Todo documento tiene esa clasificación. Entonces uno tiene que saber, manejamos historias de los niños y eso es reservado. Entonces la competencia me dice, usted es transparente y debe permitir que la gente conozca la información, pero debo conocer que hay información reservada y no, eso no se puede permitir. Entonces
es como utilizar muy bien las herramientas, que esa entidad y el INPEC igual la debe tener, la clasificación de la documentación. Entonces, lo que se puede hacer conocer está clasificado como público y es obligación darlo a conocer. Lo que está reservado no. Lo que es clasificado es para comunicación interna entre dependencias, eso no lo solicita la gente. Bueno, entonces, transparencia. Utilizar responsablemente los recursos y garantizar el acceso a la información. ¿Cómo tiene que actuar uno? Dice, proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. La información que nos toque dar tiene que ser veraz. Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que elabora. Facilitar el acceso a la información. Como les digo, es de responsabilidad, ¿no? Demuestra imparcialidad en sus decisiones. Estamos hablando de transparencia, ¿no? Imparcialidad en sus decisiones. Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables. Las entidades tienen unas cosas que se llaman lineamientos. Pues cada entidad debe llamarlos de alguna manera, pero cada entidad tiene procesos, procedimientos documentados, que son la guía. O sea, uno tiene que hacer, cada actividad lo hace de acuerdo a cómo está definido por la entidad, cómo está el lineamiento, cómo está el procedimiento, cómo está el proceso definido. Entonces, todo eso está escrito. Por eso dice, con base en las normas y criterios aplicables. ¿Eso qué nos implica? Un conocimiento de todo el sistema de calidad de las entidades. Es que hace eso. Diseña los documentos, los clasifica y pone las formas, pone las maneras de hacer. Entonces, hay que saber que eso existe y que hay que aplicarlo. ¿Cómo actuamos si es que estamos comprometidos con la organización? Entonces dice que promueve las metas de la organización y respeta sus normas. Lo que les decía, ¿no? Conocimiento de lo que es la organización, de lo que tiene, para lo que está hecha y para qué trabaja. Entonces, el conocimiento implica que podemos estar orientados hacia eso, por eso lo puede promover. Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. O sea, se supone que vamos a estar subordinados, entonces la empresa es más importante que nosotros a partir de este momento. Apoya a la organización en situaciones difíciles. O sea, uno siempre va a estar del lado de la organización. Y demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. Querer la entidad, ¿no? Sentido de pertenencia es querer. Y uno de la entidad sí debe querer. Debe quererla, sí, porque es que le da de comer, le da la posibilidad. Y tiene que estar convencido. De pronto el trabajo no le guste, pero la entidad le está dando una oportunidad y hay que quererla. No hay que ser desagradecido, eso sí es. Bueno, eso está, ahí está claro. Entonces, 4 cositas. Los invito a que se las graben y vuelvan a releer las conductas asociadas. De ahí ya sabrán la pregunta que le están haciendo hacia dónde está orientada. Bueno, de todo esto que estamos diciendo hasta aquí, creo que podemos sacar una conclusión. Nos están describiendo qué es lo que quieren del trabajador. Nos están describiendo qué es lo que quieren que hagamos, el último. Cómo quieren que actuemos. Entonces, si nos hacen preguntas, la respuesta tiene que ir orientada a decirles que somos así. Viene una gran conclusión. ¿Tenemos que ser sinceros al responder esas preguntas? No. Ahí viene la gran contradicción de lo primero que ya a mí me han dicho 20 veces los psicólogos. No, usted relájese, vaya tranquilo, solo sea usted mismo. Yo mismo
Sí, puedo estar comprometido con la organización, pero si me interesa estudiar, me interesa estudiar. Hay cosas que me gustan más que trabajar en Isabel. Solo puedo irme a jugar un partido de fútbol, saco disculpas, pido permiso. Sí, que son gustos y me gusta más el deporte que el trabajo. Pero si me lo preguntan, yo no voy a decir que no. Entonces, que hay que ser sincero al responder las preguntas, mentira. Lo que hay que tener claro es qué es lo que quiere la organización y qué le debo responder. Ahora, ahí estoy siendo mentiroso y todo eso. Ustedes delinquen es más grave, porque más allá abajo van a salir un poco de cosas, ¿no? Les van a preguntar, ¿usted tiene compañeros, amigos delincuentes? Son las primeras preguntas. Sí, ¿qué es? Ahora, si uno tiene amigos delincuentes, sí. O no sé, es lo más suave. Pero generalmente uno sí tiene, conoce a alguien le dice, ¿usted consume droga? Y ahora, ¿o en alguna oportunidad ha consumido alguna droga alucinógena? Bueno, a veces uno puede contestar no, siendo uno mismo, siendo sincero, siendo espontáneo. ¿Sí? Pues sí, a veces no tiene la experiencia y listo. Yo nunca he tenido la experiencia de droga y contesto tranquilo, ¿no? Pero digo, más usted uno, ya debe ser humano. ¿Cómo están ahí? Se volvieron sinceros y le pusieron sí. Estaban siendo sinceros, pero la embalaron porque el perfil ya no da para eso. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo es que lo tenemos que interpretar? O sea, porque no nos podemos ir de aquí preocupados. Ya me toca mentir. Yo no creo que sea así. Verá, lo que toca es como llenarse en la cabeza que estoy tratando de clarificarme para una entidad y que esa entidad me requiere en unas condiciones que me las está preguntando. Yo lo que, para no decir mentiras y para no sentirme hipócrita ya, lo que debo pensar es que dentro de esa entidad voy a tratar de vivir de acuerdo a lo que ella necesita. Entonces, si me preguntan, ¿usted alguna vez ha robado? Sí. ¿Quién no se ha robado? O sea, puede que alguien diga, no, nunca. Pero no, de pronto lo que un lapicero y te dio, no sé, se perdió. O que en la empresa coge y se va a imprimir un trabajo de la universidad, o se lleva una cosa y se lo regala al hijo. O sea, le ha llevado cosas en el bolsillo. O sea, entonces si le preguntan si uno fuera sincero, tendría que responder sí. Y allá lo van a calificar como ladrón. Claro, y lo van a poner como que usted no tiene el perfil, porque no es garantía. Entonces, esa no es la idea. La idea es que tenemos que pensar que esa entidad me requiere en unas condiciones y yo me comprometo a actuar en las condiciones que ella me necesita. Entonces, que a esa entidad no, le estoy respondiendo que no he robado y no le voy a robar. No estoy diciendo mentiras. O sea, tiene que ser mi propósito en adelante. Demostrar ahí lo que cómo voy a actuar si ingreso. Y ahí no estoy diciendo mentiras. Estoy tratando de cambiar mi vida. Estoy mostrando un ideal. Claro, porque es que yo sí, eso me mataba, porque yo decía como, todo respondo, porque uno sí se da cuenta qué es lo mejor, qué es lo que le preguntan y qué es lo... Pero uno decía, como voy a parecer ella como si fuera un ángel. Yo decía eso, ¿cuántas experiencias no pasé? Decía, no, pero, por ejemplo, de usted entre irse a bailar o quedarse solo leyendo un libro, ¿qué prefiere? Yo decía,
Si decía leer, pues no, cuando más de una vez no me gusta leer, me voy a... Y respondía. Entonces, y otros que conocía, como más rumberos que uno. Cuando va a ver los resultados, el sincero 70 y el otro 95. Pero uno los conoce, entonces sabe que, como lo hicieron. Resulta que se orientaron, pusieron la personalidad de acuerdo a lo que la entidad lo necesita. Eso es todo. Y como les digo, o sea, libérense de la culpa de que estamos diciendo mentiras. Eso no es. O sea, tiene que ser un propósito de actuar bien cuando ingresen. O sea, se trata de mostrar lo mejor que podemos idearnos para nosotros mismos. Idearnos. Porque de pronto la realidad no. Entonces estamos metidos como en mucho trago. ¿Quién no ha estado? Pero si le decimos eso a la entidad, ha manipulado armas, todo hay que ver, ¿no? Pues en otro lado, si me preguntan, ¿se manipula armas? No, nunca. Pero todo es relativo, pues claro, no hay que manipular. La cuestión de las armas, uno la encuentra en guías donde le dicen que hacen esa pregunta para ver si tiene la tendencia a la criminalidad. Y así le hacen la bendita pregunta. O sea, es que eso no es perfecto tampoco. No es. Entonces, hay cosas de cosas. Entonces, uno como, si yo presté servicio militar, hasta .50 disparé, y me preguntan de manipular armas, sí, fusil, revólver, todo. Y sin embargo, la pregunta era como que, sí, o sea, eso pues perfecto no es. Entonces hay cosas de... Pero hay niveles de pregunta también. Que por ejemplo puede preguntar, ¿usted ha manipulado armas? La mayoría se le viene a la mente un arma de fuego. Y más abajo encuentra la misma pregunta, armas de fuego. Una cosa es armas, otra cosa es armas de fuego. Ahí lo identifican de diferente. Es que eso pues tiene su técnica, ¿no? Y hay preguntas control, que se llaman. Entonces hay que tener en cuenta, por eso, o sea, muy claro hacia dónde estamos orientando las respuestas, porque todo el cuestionario, que son hartas, toca estar orientado allá. Donde uno llega a contradecirse, ahí fallan otros factores, ¿no? Y ahí sí es lo califica mal, porque ya es inconsistente. Esa es la situación. Bueno. Decíamos entonces que eran 4 competencias. Repitamos las competencias. Proporcionar resultados. Bien. Háganme caso, o sea, traten de grabarse esto y ya no se olviden. Esas son las que nos pedirían para todos los servidores públicos. Luego les decía que viene una por cada nivel de edad. Pues hay que entender por qué, ¿no? A un gerente no le van a exigir lo mismo que a un celador. Es diferente, porque las funciones son diferentes, por eso, ¿no? Esa es otra cosa. Yo las primeras veces que presenté pruebas fallaba mucho en eso. Como no tenía en cuenta eso, y yo soy administrador de empresas, y las preguntas que me hacían para mí son que si tengo iniciativa, pues claro, que si tengo capacidad de tomar decisiones, pues claro, que si o sea, todo como de nivel directivo. Yo la respondía como de acuerdo a mis capacidades, a lo que me gusta hacer, pero resulta que estaba concursando para coordinador, no para rector, y me dijo, así es de sencillo, porque pues uno no puede, tiene que ver cuál es su nivel para de acuerdo a eso contestar la pregunta. Entonces usted tiene la gran iniciativa y no necesita que nadie le diga nada, pero va a un nivel operativo. Ahí lo primordial es que usted obedezca, no que piense.
Entonces las preguntas hay que llevarlas en ese punto. O sea, uno sí manipula esto, sí manipula de acuerdo a, pero hay que hacerlo conscientemente y de acuerdo a lo que le conviene.